Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, Cláudia, por você ter aceitado o nosso convite de participar dessa atividade, essa entrevista coletiva, que a gente tem chamado de Roda Viva, porque, primeiro, é um programa que passa na televisão brasileira, em que uma pessoa, um convidado, é entrevistado por vários outros entrevistadores, né? E, ao mesmo tempo, é um nome da música de Chico Buarque. Então, eu queria agradecer muito a sua presença e queria pedir que você começasse falando sobre a sua trajetória profissional e como pesquisadora, né, até o momento. Bueno, muchas gracias, Paulo. Yo también me siento muy complacida de estar aquí hoy con la posibilidad de charlar con ustedes y a través de lo que son las programaciones que habitualmente hacen, que realmente son muy interesantes para todos los que estudiamos este periodo. Bueno, mi nombre es Claudia Touri, soy profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Luján, de formación historiadora. Me formé en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde hice mi doctorado sobre la constelación tercermundista en la Argentina entre 1955 y 1976, lo que sería algo así como el equivalente de la corriente liberacionista en la Argentina, que tuvo la particularidad de que se expresó a través de un colectivo sacerdotal conocido como el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, pero que a su vez también contó con la participación importante de un conjunto de religiosas que optaron por la vida incerta, o lo que se llamó en aquel entonces por la opción por los pobres, y también jóvenes laicos comprometidos que, un poco al calor de las ideas del Concilio y de Medellín, también adoptaron estas ideas en pos de lo que se creía iba a poder transformar la sociedad desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, mi tesis trabaja un poco ese periodo. Luego yo he indagado un poco más de manera comparativa con el caso de Brasil, para el periodo que se corresponde con las dictaduras de los años 70, con relación a lo que fueron las redes de solidaridad que se conformaron en los espacios religiosos y, bueno, de qué manera actuaron en ese periodo tan dificultoso, ¿no? Perfeito. Eu vou começar fazendo uma pergunta e depois cada um vai fazer a sua própria questão, né? Eu queria começar colocando uma questão mais geral, que é de uma perspectiva comparativa entre Brasil e Argentina, né? Porque a gente tende a ver as relações entre a Igreja e o Estado brasileiro durante a ditadura, logo depois do golpe, como embora tenha havido dissenso, né, dentro da Igreja, já que a própria instituição não é um bloco monolítico, mas que em um primeiro momento a Igreja oficialmente, por meio da CNBB, apoia o golpe, né, emite um documento apoiando o golpe, e ao mesmo tempo tem um apoio por meio dos movimentos que foram denominados Marchas da Família com Deus pela Liberdade, que tinha também uma ligação forte com a Igreja Católica. Então, o que eu te pediria é que fizesse um pouco essa análise comparativa entre a relação da Igreja e do Estado argentino na ditadura, né? Sendo que, como você mesmo falou, houve duas ditaduras, né? Uma primeiro e depois a mais sangrenta, que começa a partir de 1976. Sí, efectivamente creo que como punto de partida es importante tener en cuenta que la Iglesia no es una institución monolítica, ni desde el punto de vista de lo que son sus jerarquías, ¿no? o sus prelados con capacidad de decisión, y tampoco lo es por el lado de los movimientos que conforman, digamos, este campo que llamaríamos el catolicismo, que va más allá
de la institución iglesia. Entonces, esa es me parece un aspecto importante para entender el por qué no podemos pensar a la iglesia o al catolicismo como un actor homogéneo en ningún momento de la historia, pero en particular en este momento, digamos, tan difícil y crítico como fueron las coyunturas de los golpes de Estado, tenemos que ver, bueno, que sí, efectivamente, en un primer momento, cuando se produce el golpe del 64, hay un apoyo inicial de ciertos sectores de la jerarquía a través de la CNBB, del movimiento de familia y propiedad, y en Argentina también la Comisión Episcopal Argentina, tanto en 1966 durante el golpe de Onganía como en 1976 se expide casi utilizando un discurso de carácter anticomunista, denunciando la posibilidad de un degeneramiento moral de la familia, ¿no? Un régimen que iba a socavar las bases de la civilización occidental y cristiana. Más allá de que encontramos esa coincidencia, creo que también tenemos que preguntarnos qué fue pasando a través de los distintos momentos en que va a durar esta dictadura, ¿no? Porque en Brasil va a durar 20 años, en Argentina va a durar menos tiempo, y por lo tanto esta posición incluso de la propia jerarquía va a cambiar, y de un apoyo inicial en el caso de Brasil en 1964, si avanzamos hacia 1970, justamente con el cambio de conducción de Monseñor Aloysio Lordscheider, bueno, se va a ver un cambio de eje muy importante para que la Iglesia a nivel institucional opte por una forma mucho más crítica y de denuncia de lo que estaba pasando con relación a la violación de los derechos humanos en general y a la persecución de los agentes eclesiásticos en particular, que esa era toda también una novedad, por así decirlo, en lo que hacía a las dictaduras latinoamericanas, que hasta ese momento no habían tenido a la Iglesia o a los agentes eclesiásticos como víctimas de la propia represión estatal, ¿no? Y en el caso de Argentina se ha tendido también a ver que la posición inicialmente cómplice o a favor de la Comisión Episcopal Argentina como algo homogéneo o como algo que hubiera durado los 7 años, cuando en realidad se van observando diferencias a lo largo de esos 7 años. Tal vez el contraste principal entre el caso brasileño y argentino es que esa posición crítica fue mucho más fuerte a nivel institucional por parte de la Iglesia brasileña, porque podríamos decir que en esa alianza entre progresistas y moderados, por así llamarlos, bueno, eso permitió, digamos, que la posición predominante fuera la de la crítica a la dictadura, mientras en Argentina, digamos, que la alianza predominante resultó la de los conservadores y la de los moderados, mientras que los sectores más progresistas actuaron de manera fuerte también, pero de una forma mucho más solitaria, ¿no? Figuras como Monseñor de Nevares, Monseñor Esaines, Monseñor Monseñor Angelelli, que le va a costar la vida, ¿no? El hecho de denunciar lo que estaba sucediendo en la diócesis de La Rioja, una de las diócesis más pobres y más comprometidas desde el punto de vista de lo que era el tercermundismo o el liberacionismo en la Argentina, va a terminar siendo asesinado. Entonces, bueno, creo que esta es una primera respuesta en relación a que cuando estudiamos el tema de la Iglesia y la dictadura, de lo que tenemos que tratar es de salir de este sentido común, ¿no? De una Iglesia todo el tiempo crítica en Brasil, una Iglesia todo el tiempo cómplice, que fue la de Argentina. Es mucho más complejo y mucho más lleno de matices toda esta historia. Obrigado, Cláudia. Carol, pode ir? Então, Cláudia, como você falou, né, que esse movimento dos sacerdotes terceiro-mundistas não eram só sacerdotes, né, mas leigos estavam envolvidos, né, e aí, como a minha pesquisa passa por essa ideia de pensar o que é o papel do leigo
dentro da instituição, né, nesses movimentos, eu queria que você, sei lá, pudesse desenvolver mais essa questão da participação dos leigos, né, nessa mudança que vai haver, né, pós-Concílio do Vaticano II, porque aqui no Brasil, a ação católica, ela, na Argentina foi em 31 e aqui em 35, ela vem dessa base da conservadora e tal, formando novos jovens nesse padrão, né, conservador, da moral e dos bons costumes, apartando da questão política, mas já no início da década de 60, os jovens já vão pensando que deve haver uma politização das bases, para uma militância política dessas juventudes da ação católica, e que só após o golpe em 66 vão começar a ser desmantelados. Aí a minha questão era mais pensar esses jovens leigos dentro dessa estructura de mudança ahí en Argentina. Sí, bueno, en el caso de Argentina, como vos señalás, bueno, la acción católica fue como el ámbito por excelencia donde se formaron los cuadros católicos, sobre todo en la primera parte del siglo XX, los cuadros intelectuales, ¿no? Los que van a tener una participación así muy destacada en lo que van a ser las polémicas con los diarios laicistas, con los ámbitos, digamos, críticos al confesionalismo y a la supremacía de la Iglesia, pero a partir de los años 40 se va a superponer también el modelo de las ramas especializadas de la acción católica, es decir, no solamente el modelo italiano, que en definitiva fue el más fuerte en Argentina a lo largo de su historia, sino también el movimiento del padre Cardin, ¿no? Con las ramas especializadas de las juventudes, la juventud universitaria, la juventud estudiantil, la juventud agraria, el movimiento rural de acción católica, que sobre todo van a tener su momento de auge en los años 50 hasta los años 60, donde justamente la renovación que trae el concilio va a ser, por un lado, un momento de mucha efervescencia, de mucha circulación, de conformación de nuevos seminarios, de grupos de reflexión, de nuevas prácticas pastorales en diversos ámbitos, trabajadores, universitarios, fabriles, ¿no? Porque la idea justamente importante me parece que trae la organización en ramas de la acción católica al estilo belga es el lema, ¿no? De ver, juzgar, actuar, y ese ver, juzgar, actuar se va a transmitir y quedar, me parece, como un lema muy fuerte, como lo van a encontrar los distintos analistas que trabajan lo que fue el liberacionismo en América Latina, de una manera bastante similar tanto en el caso de Brasil como en el caso de Argentina, ¿no? O sea, fue muy importante haber pasado por la juventud universitaria en el caso de Brasil, para la conformación, por ejemplo, de lo que va a ser la UNE, ¿no? En el caso de Argentina, porque recuerdo mucho una aseveración muy fuerte de Michel Louis, donde dice que, bueno, hay un documento que él cita, creo que es del año 61, que son los lineamientos de la juventud, no lo recuerdo exactamente, pero está allí en el libro, donde él dice, bueno, este es el momento del inicio de la teología de la liberación en América Latina, ¿no? Un documento de la juventud universitaria brasileña, muy crítica frente al capitalismo, a la desigualdad social, el subdesarrollo. Y uno dice, bueno, tal vez sea el surgimiento en el Brasil, digamos, no creo que se pueda determinar, digamos, tan fácilmente o puntualizarlo en un único momento, pero quiero decir, si hiciésemos el mismo ejercicio de ver qué estaba pasando en las universidades argentinas con los jóvenes católicos en ese periodo, seguramente vamos a encontrar documentos similares, ¿no? Documentos de compromiso social, compromiso político, de incitar a los jóvenes a comprometerse con el cambio social, a renovar el modelo de iglesia, de eclesialidad, de participación en ámbitos populares, sean las villas miserias, sean los ámbitos rurales, sea
la alfabetización, ¿no?, de los movimientos campesinos. Es decir, va a haber una similitud bastante importante en cuanto a este modelo de lo que fueron las ramas especializadas de la Acción Católica, que en definitiva yo creo que tanto en Brasil como en Argentina van a entrar en una crisis que es también la que vamos a encontrar en Francia, por ejemplo, ¿no? Cuando la propia institución, digamos, iglesia jerárquica, con sus asesores eclesiásticos, aún aquellos que eran más progresistas, no procesan con celeridad ni aceptan, digamos, las iniciativas que los jóvenes laicos, los jóvenes estudiantes tenían, porque eran, digamos, como propuestas mucho más de avanzada de que aquello que la Iglesia estaba dispuesto a permitir, y esto va a generar esta situación de crisis de los movimientos, digamos, de las ramas especializadas de la Acción Católica, y una migración, yo creo, importante de estos jóvenes y de estos laicos a los movimientos sociales, a los partidos políticos y en algunos casos a las organizaciones armadas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que más allá de las particularidades que pueda haber tenido este proceso en Brasil y Argentina, yo observo muchas similitudes en cuanto al momento como de crecimiento, de desarrollo, los temas en común, lo que los interpela, y después el momento donde ellos toman distancia de la Iglesia, pero no toman distancia de lo que es, digamos, su fe y su imaginario católico o cristiano, si le queremos llamar así. Perfeito, obrigado, Cláudia. Isabela? Cláudia, pensando nas suas pesquisas mais recentes de pós-doutorado sobre essa comparação entre o Brasil e a Argentina, me interessou muito a questão que você aborda relacionando essas contramemórias que vão crescer no período de redemocratização, tanto no Brasil e na Argentina, pensando a questão do papel desses indivíduos que vão, a partir da redemocratização, conseguir um destaque, como, por exemplo, você fala da questão da gente não observar esses atores cristãos como mártires, ou como simplesmente colaboracionistas ou sempre resistentes. Pensando na comparação que você faz em relação ao Brasil e à Argentina, você toca na questão do Dom Paulo Arns, como a biografia que vai se escrever sobre esse personagem, né, sobre esse indivíduo, cria toda uma imagem dele como sempre resistente à ditadura desde o início, enquanto a gente pensa na figura do Papa Francisco, que tem toda essa polêmica sobre a atuação dele durante a ditadura e hoje em dia já bastante calcada nessa questão do apoio de grupos de direitos humanos ligados ao governo Kirchner e até mesmo em relação ao Vaticano, que tenta afastar essa memória das ambiguidades, ambivalências, melhor dizendo, a que o Bergoglio vai ter durante essa atuação na Argentina. Queria que você pudesse explorar un poco más ese punto, por favor. Sí, bueno, es un tema creo que bastante complejo, ¿no? Yo cuando trabajé el caso de Brasil, a modo casi como de contrapunto, tomé las figuras de Monseñor Araújo Sales, el que fuera arzobispo de Río de Janeiro, y la figura de Francisco, y en otro, creo que en otro texto tomé la figura de Don Paulo, porque bueno, en el caso de Monseñor Araújo Sales, yo tuve la posibilidad de entrevistarlo personalmente en el año 2010, cuando él ya, digamos, era emérito, y digamos que a mí lo que me sorprendió en aquel momento fue yo pensé, bueno, digamos, además de la edad, su salud, que él no iba a acceder cuando yo solicité la entrevista, y sin embargo creo que él estaba interesado en hablar con una investigadora extranjera, y en este caso argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que él era en ese sentido muy, muy consciente y muy inteligente y muy hábil desde el punto de vista político, como lo había sido durante toda su
su labor como arzobispo de Río de Janeiro en la época de la dictadura, cuando había tenido una relación, digamos, muy fluida con los militares. Y él era consciente de que, bueno, en esta etapa, digamos, democrática del Brasil y de América Latina, era como muy importante, por así decirlo, blanquear esa imagen, digamos, de él como una figura cómplice de la dictadura, digamos, de que alguien que estuvo totalmente alejado del movimiento de los derechos humanos, ¿no? Como sus preocupaciones fundamentales. Y precisamente él, sin que yo hubiera hablado demasiado de la figura de Don Helder, todo el tiempo hablaba de Don Helder, ¿no? Es decir, como que él mismo hacía como un ejercicio de comparación con la figura de Don Helder y digamos, me habló de lo que él había conformado como un movimiento también de ayuda a exiliados políticos argentinos, uruguayos y chilenos para, digamos, justamente sostenerlos en aquellos momentos donde había represión en sus países, ¿no? Sin embargo, digamos, cuando nosotros nos sumergimos un poco más atrás, digo, confrontando lo que él decía de lo que había hecho en aquel momento con los discursos que efectivamente Araújo Sales, don Eugenio, no me acordaba su nombre de pila, tenía, digamos, lo que él decía, lo que sostenía, digamos, que lo que evidentemente estaba realizando en ese momento era como una operación, ¿no?, política, tratando de demostrar que efectivamente él también había ayudado a exiliados políticos y se había preocupado por la situación de los derechos humanos, cuando sabemos que eso no era exactamente de la manera en que él lo contaba, ¿no? Entonces tenemos que desconfiar frente a eso, pese creo a que alguna figura, incluso como Servin, ¿no?, que había hecho una investigación en su momento, que creyó en la sinceridad de las palabras de don Eugenio, y bueno, yo en ese sentido sentí como mucha desconfianza, además de lo que ya conocía previamente, que había sido su política. Entonces, bueno, me parece que en este sentido, digamos, lo que interesa es confrontar un poco qué pasó efectivamente durante su actuación como arzobispo de Río de Janeiro, pero por otro lado analizar por qué estas figuras, en este caso, tratan de reescribir la historia o reescribir su propia historia, quedando ubicados en otro lugar, justamente porque hablaba de él, del cámara, y no de otra figura, ¿no? O en el caso de Paulo Evaristo Arms, tendríamos que cuidarnos, pero del otro ejercicio, ¿no?, de caer en un sostenimiento de su figura, que pues, por cierto es muy laudatoria, digamos, su figura, todo lo que él hizo en materia de defensa de derechos humanos, pero quiero decir, tanto don Eugenio como don Helder, como don Paulo, se formaron en lo que fue la línea intransigente y dura del catolicismo, ¿no?, de la vieja guardia antes del concilio, y hubo una etapa donde todos tuvieron un sustrato de pensamiento que era bastante similar, ¿no?, bastante intransigente, bastante duro, antilaico, antiecuménico, anticomunista, ¿no? Hubo un sustrato común. Luego el concilio es el que va a hacer que algunos se queden en una posición muy tradicionalista como don Eugenio, y otros vayan hacia posiciones como más de avanzada y con mayor sensibilidad social, como don Paulo, pero quiero decir, el propio proceso de don Paulo es progresivo, es lento, es de a poco, y el de don Helder, ¿no? Entonces, creo que en este sentido es que, bueno, tenemos que ser cuidadosos también con lo que decía antes respecto de qué momento, y en el caso, quiero decir, de una figura como don Paulo, lo que yo noto cuando me encuentro con bibliografía es que la mayor parte de bibliografía de don Paulo es apologética, ¿no? Es todo de homenaje. Entonces, bueno, salir de
esa cosa laudatorio e ir a hacer el ejercicio propio de la pesquisa en los archivos, ¿no? Y buscar y no olvidarnos de eso, más allá de la figura, por cierto, yo creo que meritoria de Don Paulo. Con respecto a Bergoglio, Francisco, es bastante más complejo. Si tengo tiempo puedo decir algo, no sé, puedo decir algo sobre Francisco. Hay tiempo, posibilidad de que diga algo, porque quiero decir, bueno... Sim, sim. Na verdade, eu tinha pensado em fazer essa pergunta, foi bom que a Isabela já fez, porque eu sei que você tem uma visão bastante crítica dele, então eu queria essa pergunta mesmo. Sí, bueno, una de las cosas que creo que a mí me han sorprendido de la elección de Francisco cada vez que he ido a Brasil, y espero poder volver pronto porque la pandemia lo permita, es que incluso los colegas, digamos, que no son personas religiosas, tienen así como una simpatía por Francisco, por considerarlo un papa progresista, reformista, cercano a la teología de la liberación. Los propios teólogos de la liberación han quedado un poco seducidos por su figura, el propio Leonardo Boff, ¿no? Gustavo Gutiérrez. Esa reconciliación que de alguna manera Francisco ha hecho posible entre un movimiento que fue perseguido por Juan Pablo II y por Ratzinger durante la etapa en que, Ratzinger era el prefecto para la doctrina de la fe, y un cambio sin duda muy grande donde un papa que vino del fin del mundo, como él mismo se decía, ¿no? Y un papa latinoamericano, trata de rescatar muchas de las ideas que provienen del catolicismo liberacionista o de la teología de la liberación, y tal vez en ese sentido el paso, uno podría decir, más audaz de Francisco desde el punto de vista de la simbología, quiero decir teológica, política, es haber colocado, ¿no?, a Monseñor Romero como San Óscar Arnulfo Romero, digamos, como el gran santo y mártir latinoamericano, de alguna manera envolviendo a todas las figuras de la teología de la liberación que sufrieron persecución, que sufrieron tortura, que sufrieron muerte, martirio, digamos, como también los jesuitas del Salvador y tantos otros, como Monseñor Angelelli en el caso de Argentina, como otras figuras como las hermanas Marignol, digamos, toda una serie de agentes religiosos que en la etapa de lo más oscuro de las dictaduras latinoamericanas fueron asesinados por odio a la fe, y acusados en muchos casos de ser rojos, comunistas, etcétera. Justamente Francisco se animó a decir, que Monseñor Romero había sido asesinado por odio a la fe, y sacando de la controversia esta cuestión de si había simpatizado o no con una ideología de izquierda, que era lo que supuestamente impedía, digamos, digamos, beatificación avanzara por el lado de Ratzinger y Juan Pablo II, que pusieron todo el foco en lo ideológico y no en lo teológico. Y en ese sentido creo que Francisco ha comprendido mucho mejor la lógica de la institución, y esto es algo que creo que le viene de su, de su experiencia argentina, ¿no? Una experiencia que por otro lado fue difícil, fue una experiencia donde él mismo resulta también cuestionado por lo que había sido su papel cuando estuvo al frente de la Compañía de Jesús en la Argentina, cuando tenía 37 años, en la etapa también de la dictadura, cuando hubo este episodio de los ex jesuitas Jalix y Llorio, que por esta denuncia del periodista Berbisky existe la sospecha de que Francisco los habría entregado. Todo este debate que fue conocido en los días posteriores a la elección de Francisco, y que creo que Bergoglio Francisco sorteó muy favorablemente a partir de, justamente tener una política de contramemoria donde él, de alguna manera, salvando las distancias de la misma forma que don Eugenio habría hecho para el caso de Río de Janeiro, hace una operación similar en el caso de Bergoglio, solo con la diferencia que efectivamente yo en lo personal creo que él no estuvo involucrado en la entrega de los jesuitas ni de ningún
ninguna figura del clero ni laicos, pero que sí, indudablemente hubo estas conversaciones en las sombras, ¿no?, de las que hablaba el propio Servin en el caso de Brasil, estas negociaciones, ¿no?, porque él era, aunque él dijera yo era muy joven y no tenía mucho poder, él era joven pero tenía poder, porque era el que estaba al frente de la Compañía de Jesús de la provincia de Argentina y Paraguay, y negoció directamente con Macera, con Videla, o sea, la situación y el salvataje de estos jesuitas. Entonces, él tenía esa posibilidad de negociar. A lo que yo me refiero con el tema de la habilidad política de Bergoglio para entender cuál es la lógica institucional, es que él fue quien comenzó primero en Argentina a diferenciarse de la Comisión Episcopal Argentina cuando conmemoró por primera vez, por ejemplo, el 11 de mayo, que era la fecha en que fue asesinado el sacerdote de las favelas, digamos, que era el padre Carlos Mujica, fue el primero en asistir a esas conmemoraciones, fue el que permitió que los restos del padre Mujica fueran llevados a la villa, digamos, para ser enterrados en ese lugar. Fue el primero que conmemoró también lo que había sido el asesinato de los curas palotinos en la parroquia de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, y también el primero en decir que Monseñor Angelelli no había muerto en un accidente automovilístico, como decía el clero de Córdoba y como decía la propia Comisión Episcopal Argentina, sino que había sido asesinado por la dictadura. Entonces, esto marca un cambio, ¿no?, respecto de la lectura que hace Bergoglio de la dictadura, un poco por una necesidad personal de también no quedar en un lugar tan controversial, pero yo insistiría en esto, con una lectura que es mucho más política desde el punto institucional y que en el largo plazo va a favorecer a la institución, porque al producir esta reconciliación, ¿no?, de la Santa Sede, de la Iglesia institucional, con la teología latinoamericana, con la teología de la liberación, perseguida durante décadas, de esta manera él coloca a esta corriente, dentro de la corriente, digamos, teológica permitida por lo que sería la doctrina social de la Iglesia, y a estas figuras también dentro de un canon, dentro de un panteón, por así, mejor que canon, de figuras que van a ser figuras oficiales, ¿no?, de la Iglesia, ¿no?, con el riesgo que esto tiene, si se quiere decir, desde lo que son las memorias de estos mártires populares, de quitarle todo el carácter contestatario que tenían figuras como el padre Mujica, como en su momento tuvieron los teólogos Boff y como en su momento tuvo Monseñor Romero, que recordemos murió en soledad, murió denunciando lo que pasaba en El Salvador sin ser recibido, sin ser escuchado ni por Ratzinger ni por Juan Pablo II. Entonces, la gran pregunta sería, ¿qué significa hoy declararse, digamos, afín a la teología de la liberación o al tercermundismo, como lo hizo Bergoglio, quiero decir, en los albores del siglo XXI y no en los años 70? ¿Qué cambió en el escenario latinoamericano? Y evidentemente cambiaron muchas cosas, ¿no? Por lo pronto ya el catolicismo no es la religión predominante en la región, ¿no?, lo es el evangelismo protestante, y es muy diferente la situación de las iglesias y su relación con los sectores populares en este momento actual que lo que fue en la época de las dictaduras. No sé si se comprende lo que quiero decir, porque da para seguir charlando bastante más sobre el tema de Bergoglio y su relación con la teología latinoamericana y especialmente con la teología de la liberación. Ótimo. Tá bom, Isabela? Quer complementar alguma coisa? Matheus. Oi, Cláudia. Pensando um pouco sobre a historiografia dessa temática, sobre a relação da Igreja e as ditaduras, sobretudo na América Latina, embora isso seja observável, seja analisado, é possível que a gente analise isso em outros países, em outras conjunturas, em que passaram por regimes autoritários, há na América Latina um certo predomínio de uma historiografia confessional sobre a relação entre igreja
e as ditaduras. Aqui no Brasil a gente tem uma série de intelectuais católicos que se colocaram como se colocaram disponíveis a estudar a relação entre a igreja e a ditadura, muitos deles ligados à teologia da libertação. Eu não sei como isso ocorreu na Argentina, mas aqui no Brasil isso é muito claro, né, essa historiografia confessional, e como isso impacta hoje nos debates, né? Como é que é possível fazer um estudo sobre a relação da igreja com a ditadura, tanto na Argentina como no Brasil, evitando essa empatia com o objeto de estudo, que é, por exemplo, que a gente consegue observar nas teses do Michel Louvi, na tese do próprio historiador brasilianista, o Kenneth Serbin, também. E a outra pergunta, vou colocar uma outra, o quanto que o exagero ou uma certa visão laudatória desse potencial emancipador da teologia da libertação não acaba dificultando a compreensão do declínio da teologia da libertação também na América Latina, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que esses estudos da historiografia confessional sobre a relação entre a igreja e as ditaduras são como impactam a compreensão do declínio da teología de libertación en América Latina. Bien, bueno, en el caso de Argentina, yo no diría que hay un predominio de la historiografía confesional para explicar por lo menos la etapa de los años 70 y la etapa de las dictaduras, sino que felizmente hay un predominio de trabajos académicos importantes, significativos, que fueron llenando esos vacíos que había, digamos, hace 20 años atrás, y hoy en día tenemos un recorrido, creo, muy importante, tanto de un historiador italiano que fue Lori Sanata, que en los años 90 empezó, digamos, investigaciones muy importantes sobre el siglo XX de la Iglesia en la Argentina, como de historiadores colegas locales, ¿no?, que de las distintas universidades nacionales han hecho tesis de maestrías y doctorados, y bueno, hay bastantes publicaciones que hace que en el caso de Argentina, digamos, no exista esta necesidad como de ir limpiando, por así decirlo, despejando, ¿no?, de todos aquellos trabajos que son más bien de carácter laudatorio. Y tal vez no lo hubo porque en el caso de Argentina justamente la dificultad fue, digamos, a diferencia de lo que pasó en Brasil, cuando vino la transición democrática, la Iglesia era uno de los actores sociales y políticos que estaba en el banquillo de los acusados, ¿no? Es decir, cuando se escribe en Argentina el libro Nunca Más, que va a ser un poco el modelo de lo que va a después ser el libro que se escribe en Brasil con el mismo nombre, Brasil Nunca Más. Bueno, en Argentina hubiera sido impensable que un clérigo, que un sacerdote, que un obispo pudiera escribir el prólogo, como pasó en el caso de Brasil con la figura de Paulo Evaristo Arns y Wright, ¿no?, el pastor Wright, bueno, escribiendo ese prólogo. Aquí necesitamos acudir a intelectuales como Ernesto Sábato, a filósofos, a periodistas, es decir, gente notable, pero no había allí figuras del campo religioso católico, porque por el contrario, lo que se iba a denunciar en ese libro, en el Nunca Más, había muchas denuncias sobre la participación de sacerdotes en los centros clandestinos de detención, de sacerdotes confesores, en lo que va a ser después esta práctica tan nefasta de lo que fueron llamados los vuelos de la muerte. Entonces, en ese sentido hay una diferencia importante que creo que en esa ausencia de una bibliografía laudatoria, en el caso de Argentina, se explica por, bueno, la ausencia de lo que fue una posición crítica a nivel institucional, un poco lo que hablábamos al principio, y más bien en todo caso tenemos historias de Monseñor Novak, Monseñor Angelelli, Monseñor de Sainz, tratando de explicar esos movimientos,
pero no tanto en relación a lo que fue el accionar conjunto, porque justamente lo que caracterizó a la Iglesia argentina durante la dictadura fue su fragmentación, ¿no? Pero bueno, comparándolo con el caso brasileño, yo entiendo esta preocupación y esta inquietud tuya, porque coincido en que claramente, digamos, estos, así como lo dije con todo respeto por Paulo Evaristo Arns, creo que, bueno, una vez que, digamos, pasan los homenajes, para nosotros los historiadores es casi una necesidad, ¿no? Una obligación el profundizar las investigaciones, llegar más lejos de lo que digan los periodistas, de los que digan bueno, los herederos de la memoria, por así decirlo, que pueden ser los que fueron militantes de esos movimientos sociales, católicos o de las comunidades eclesiales de base. Bueno, en nuestro caso no somos ni integrantes ni de las comunidades eclesiales de base, ni tenemos un compromiso con la institución iglesia, sino con la pesquisa histórica. Entonces, creo que bueno, es nuestra tarea el poder indagar más allá, y de esta manera creo que vamos a poder aportar un poco de mayor luz para poder explicar estas razones que, como vos decís, son bien complejas, para explicar por qué se produjo la declinación de la teología de la liberación. Y al mismo tiempo, bueno, hoy en día, sin embargo, con la figura de Francisco, al mismo tiempo pasa algo interesante, que es como uno dice, uy, un resurgimiento, ¿no? Hubo un revival. Ciertamente lo hay desde el punto de vista, bueno, estamos de vuelta hablando de la teología de la liberación, ¿no? Es decir, la elección propia de un papa latinoamericano con una tendencia cercana a lo que fue el tercermundismo en la Argentina o el peronismo como movimiento político, bueno, posibilita que, bueno, se vuelva a hablar de la teología de la liberación. Ahora, desde mi punto de vista como historiadora argentina del catolicismo, no encuentro, digamos, que esa postura, digamos, de Francisco cercano al tercermundismo sea muy, digamos, hermanada con lo que fue la teología de la liberación en Brasil, desde el punto de vista que esta teología del pueblo o pastoral popular, que es el nombre que comúnmente se le da a la teología que más bien sigue Francisco o Bergoglio, como punto de partida no era marxista, negaba la lucha de clases, era más afín a un movimiento populista como el peronismo y era mucho más conservadora desde el punto de vista sacramental, reivindicando la religiosidad popular, ¿no? Al estilo de, bueno, los santuarios de los marianos en América Latina, parecida, la Virgen de Luján en el caso de Argentina, las procesiones populares en las favelas, en las villas. Él era una figura que se hacía muy presente en esos lugares, y si uno analiza, bueno, cómo son estas celebraciones populares, y la verdad que tienen algo así como un sacramentalismo barroco que poco tiene que ver, digamos, con las premisas que tenían los teólogos de la liberación. Por eso yo creo que es importante, cuando hagamos la figura de Bergoglio, ver, bueno, qué era esto de la teología del pueblo y qué diferencias tenía respecto de la teología de la liberación, porque no se parecían mucho ni Lucio Gera ni Rafael Tello, que fueron los dos teólogos argentinos en los que se ancla, digamos, el imaginario católico popular de Bergoglio, que si bien es popular, pero no es marxista, no es popular, pero no es de izquierda. Es más de este estilo que le conocemos a Francisco, que puede a lo mejor confundir a algunos, a los propios teólogos de la liberación, puede hacer creer a los católicos norteamericanos más conservadores que es la izquierda dentro de la iglesia, pero no lo es, digamos. Es reformista por estas cosas que yo he explicado con relación a las figuras del martirio, a la figura de Monseñor Romero, a cómo interpretar lo que fue la teología de la liberación en un momento histórico determinado, y por qué ahora, al no ser contestataria, esta teología puede ser incluida dentro del canon de lo que sería la doctrina, digamos, institucional de la Iglesia Católica. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí es muy interesante, digamos, estudiar a la figura de Bergoglio, estudiar el tipo de catolicismo popular que él propone, y bueno, y ver qué diferencias y qué
tal vez encontremos alguna afiliación con eso de la teología de la liberación de los años 70, pero yo creo como vos que es muy importante salir digamos, de las lecturas laudatorias para poder explicar desde el punto de vista histórico qué pasó con la teología de la liberación y qué podría pasar con este legado actual o esta manifestación actual de lo que ha quedado de la teología de la liberación, sobre todo frente a la gran presencia que tiene el movimiento pentecostal en América Latina y su alianza política con los grupos más conservadores. Super obrigado. ¿Alguém tem mais alguma questão para fazer? A gente tem um pouquinho de tempo ainda. Tudo bem? Eu queria só voltar a essa questão dos movimentos pentecostais, né? E dessa aproximação da teologia da libertação e do Papa Francisco, porque indo nas reuniões e nos encontros da Pastoral da Juventude do Meio Popular, uma figura central para inflamar os debates desse campo popular, que vem de base da teologia da libertação, é o Papa Francisco. E quando eu li o seu texto, Cláudia, que aí eu fui vendo essas ambiguidades e tal, eu fiquei, olha, então, tipo, a galera lá tá tudo empolgada com o Papa Francisco, e é o Papa do povo e tal, e essa contramemória realmente meio que funciona, né? Pelo menos para a base ela funciona, porque a figura do Papa Francisco, pelo menos no âmbito que eu estou inserida da pesquisa, é o auge, né? Depois da degradação que o João Paulo II fez, enaltecendo a renovação carismática e destruindo assim, os movimentos populares, né, das pastorais sociais, tentando reorganizar, afastar a política e voltar-se para dentro da igreja, né, da questão da moral. O Papa Francisco é o auge, né, o auge dessa reestruturação do que esses grupos populares da igreja, né, das pastorais sociais, estão tentando reinflamar, né, reinflamar o povo. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Sí, yo creo que desde ese punto de vista es verdad, es interesante lo que vos decís, que tenés ese conocimiento. Y sobre todo, bueno, fue muy tangible, muy palpable cuando Juan Pablo II hizo su viaje a Brasil, ¿no? La recepción que tuvo, sobre todo por parte de los movimientos populares y de la propia juventud. Y bueno, claramente desde el punto de vista de lo que es el estilo dialógico de Francisco, sus gestos que son totalmente lo opuesto de esa frialdad, de esa distancia, ¿no?, que ponía Benedicto, evidentemente, bueno, esto explica que, bueno, su figura sea una figura carismática en el sentido de, bueno, su personalidad cae bien, él se interesa por los pobres, habla de los excluidos, habla de los inmigrantes en el caso de Europa, ¿no? Evidentemente ha puesto algunos temas en la agenda política mundial, el tema del medio ambiente, es decir, hay cuestiones que ciertamente hace que desde ese punto de vista podamos, sí, valorizar de otro modo, digamos, a su figura y analizarla para ver hasta dónde, ¿no?, cuáles son los alcances de ese nuevo discurso, de ese nuevo posicionamiento. Ahora bien, si uno lleva la cuestión a otros temas que tienen que ver con, por ejemplo, el lugar de las mujeres en la iglesia, el lugar de las religiosas dentro de la estructura de la iglesia. Recuerden que las religiosas norteamericanas estaban, por así decirlo, castigadas o habían sido sancionadas durante tanto el papado de Juan Pablo II y el papado de Benedicto XVI. Y bueno, había mucha expectativa, ¿no? Me acuerdo lo que
le preguntaban a Ivonne Guevara en esas entrevistas cuando fue elegido Francisco, y había una gran expectativa, pero Francisco ratificó esa sanción sobre las religiosas norteamericanas, y si bien después ha hecho alguna modificación en cuanto a algunos nombramientos de mujeres dentro de la estructura de gobierno de la Iglesia, la realidad es que hay temas que no se discuten, y por otro lado va a haber una coincidencia muy fuerte entre el posicionamiento de la Iglesia del Papa Francisco y los movimientos pentecostales con relación a los temas de lo que es la salud sexual y reproductiva, lo que se ha comenzado a denunciar como la ideología de género, ¿no? Como si fuera algo pernicioso en sí mismo, y la oposición a toda práctica, digamos, que tuviera que ver con los derechos de las mujeres, del feminismo, y en ese sentido yo no observo ninguna diferencia entre Francisco con Benedicto y Juan Pablo II, y tampoco en lo que hace a el tema de las disidencias sexuales o de la diversidad sexual, como quieran llamarlo. Cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina en 2010, durante, digamos, todo lo que fue la etapa previa a la sanción, en primer lugar, de la ley de unión civil en la ciudad de Buenos Aires y luego la ley de matrimonio igualitario, él tenía un discurso totalmente crítico, un discurso casi medieval, ¿no? Algo así como la lucha del bien contra el mal, ¿no? La verdad contra la mentira, lo natural contra lo antinatural. Y es solo muy recientemente que él ha, digamos, ayornado un poco su discurso, ¿no? Pero ¿qué significa ayornado? O sea, que eso va a ser reconocido por la Iglesia doctrinariamente, no, es a modo de una pastoral, digamos, más compasiva, que Bergoglio le quiere decir a los sacerdotes, bueno, si hay una persona homosexual en su comunidad, obviamente no va a expulsarla, si hay un divorciado en su parroquia no va a expulsarlo, pero muchas veces cuando él habla frente a los periodistas, y además hay que ver ante qué interlocutores habla Bergoglio, qué validez tiene una entrevista en un avión respecto de una encíclica, ¿no? Es decir, hasta que no haya una posición de cambio doctrinario frente al tema de las disidencias sexuales, el tema de la despenalización del aborto, yo creo que no se puede hablar de un verdadero cambio con relación al posicionamiento de la Iglesia. Entonces, bueno, acá creo que quedan como muy desenmascarados posicionamientos que son igualmente conservadores, tanto en las posiciones de los dos pontífices anteriores y el propio Papa Francisco. En estos días, ustedes estarán enterados, se está debatiendo nuevamente en Argentina, y hace poquitos días se sancionó nuevamente la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y el 29 de diciembre se va a debatir en el Senado, ¿no? Y bueno, ya estamos comprobando que la posición de la Iglesia, digamos, jerárquica es totalmente crítica, diciendo en sus documentos que este no es momento, ¿no? En la pandemia hay cosas, digamos, digamos, como que debía privilegiarse la salud, la vida, en otros términos, digamos, y no preocuparse por un tema secundario como era el tema de la interrupción del aborto. Pero bueno, ese discurso de oponerse en cualquier momento ya lo conocemos de parte de la Iglesia. Lo que podría mostrarnos cuál es el pensamiento del Papa es que algunos de sus portavoces, que son los curas villeros, es decir, los curas que trabajan en las favelas con los movimientos populares. Hay un padre que se llama el Padre Pepe, el Padre José María Di Paola, justamente hizo su declaración ante la comisión de la Cámara de Diputados, y él dijo que, el aborto no era una flagrante violación a los derechos humanos,
y esto es el pensamiento del Papa, y qué iba a seguir después de la interrupción voluntaria del embarazo, la aniquilación de los ancianos, o sea, como si tuviera que ver una cosa con la otra, ¿no? Y después atreverse a decir también que esto tenía que ver, y esta es la lectura antimoderna y antiliberal del Papa Francisco, que tiene que ver con las políticas de globalización, con los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional, que evidentemente no tiene nada que ver la deuda externa que tiene la Argentina con legislar sobre un tema de salud pública y sobre reconocer, ¿no?, que las mujeres somos dueñas de nuestros propios cuerpos y no como la Iglesia sostiene, digamos, que los cuerpos de las mujeres estén en manos, ¿no?, de las decisiones de los prelados. Y quiero decir, con esto demuestro que la posición del Papa Francisco no cambia mínimamente. Hay una condena total sobre las mujeres que... digamos, sobre el aborto, aunque ahora se quiere diferenciar, no penalizar a las mujeres, pero quiero decir, estas posiciones como aparentemente humanas y comprensivas del Papa, es como que van de suyo, deberían ser así en todo momento y en todo lugar, no decir, bueno, si usted tiene un hijo gay, él también tiene derechos humanos, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? O sea, es como si tuviéramos que hacer una excepción. Entonces, o bien, bueno, si usted detecta que su hijo desde pequeño tiene una inclinación homosexual, llévelo al psiquiatra. Estas son palabras del Papa Francisco, digamos, ¿no? Entonces, quiero decir, por eso vemos ahí muchas ambigüedades, muchas contradicciones, ciertamente desde el punto de la moral sexual, desde el punto de vista del lugar de las mujeres en la sociedad, del lugar de las mujeres en la Iglesia. Mi posición, es que Francisco es tan conservador como Juan Pablo II, tan conservador como el propio Ratzinger, ¿no? Y con esto temo desilusionar a muchos seguidores o admiradores del Papa Francisco, que allí hay muchos en Brasil. Aquí en Argentina, ustedes saben, se habla mucho de la grieta, ¿no?, como una sociedad muy dividida entre los que apoyan al partido gobernante, el kirchnerismo, y los que no lo apoyan. Y Francisco ha quedado un poco dividido dentro de esa grieta, porque él también políticamente en la Argentina se lo piensa mucho más cercano al peronismo, que mucho más cercano a otros movimientos más laicos, más republicanos, lo que él llamaría más liberales también, en un sentido amplio o en un sentido neoliberal económico, ¿no? Pero esa es la lectura que haría Francisco, una lectura antiliberal e antimoderna de muitos temas que dominam a sociedade atual. Perfeito. Não, eu queria mesmo terminar com essa questão do Bergoglio, porque, enfim, a gente já conversou várias outras vezes, né, sobre ele, e eu gosto muito dessa posição, porque realmente existe essa construção de um mito mesmo, né, em torno dele no presente, e essas análises que matizam, né, que tornam mais sofisticada a nossa percepção do que não é branco e preto, né, que tem uma série de questões. Enfim, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito, agradecer Carolina, Matheus, Isabela e, sobretudo, a Cláudia, enfim, por ceder esse tempo para a gente, e enfim, espero que em breve a gente possa se encontrar ao vivo em eventos em Buenos Aires ou no Brasil. Enfim. Bueno, para mí también fue un gusto charlar con ustedes, conocer a los jóvenes investigadores y, alentarlos a que avances con estas tesis tan interesantes que están haciendo, y desde ya en algún momento me gustaría conocerlos también personalmente y por qué no, leer sus trabajos, así que quedo a disposición de ustedes, y a Paulo ya nos seguiremos viendo y conversando de todos estos temas. Gracias, obrigada.